Allá enfrente tenemos un arbolito frutal que es una maravilla y ahora se los voy a presentar. Bueno, ahora me voy a acercar de a poco a esta maravilla de árbol frutal. Lo tenemos por acá. Vamos paseando con este día hermoso de paso. Bueno, y acá les quería presentar al arazá negro, cuyo nombre científico es Psyllium myrtoides y es una variedad de guayaba. El arazá negro es una especie endémica de la Mata Atlántica. Se presenta en el estado de Espíritu Santo, Minas Gerais y Río de Janeiro, Brasil, apareciendo principalmente en bordes de bosques. Es un árbol de 3 a 4 metros de altura. Muy rara vez alcanza los 7 metros de altura, salvo que se encuentre en claros en medio del bosque. El arazá negro es de fácil cultivo, ya que se adapta a diferentes tipos de clima y suelo. Se puede cultivar desde el nivel del mar hasta los 2000 metros de altura. Nuestra huerta se encuentra en Mar del Plata, Argentina, y se encuentra situada a 6 kilómetros del mar, del Océano Atlántico. Y este es un claro ejemplo que se puede cultivar el arazá negro a nivel del mar. En cuanto al clima, resiste temperaturas mínimas de menos 4 grados centígrados y 5 o 6 meses de sequía, soportando también un breve periodo de encharcamiento o inundación. La planta crece rápidamente y es muy resistente a plagas y enfermedades. Sus flores son melíferas y eso es muy beneficioso para una huerta de plantas comestibles, ya que estas flores atraen muchos polinizadores y ellos ayudan no solamente a este frutal, sino a otras plantas que están alrededor. Que las flores del arazá negro sean melíferas me hace suponer que también son perfumadas, ya que acá tenemos 4 variedades de arazá y las 4 tienen flores perfumadas increíbles. Tenemos arazá rojo, arazá amarillo, arazá grande y arazá serrano. No saben el aroma de las flores de esos 4 arazá, así que supongo que el arazá negro también tenga flor perfumada. Bueno, eso lo vamos a develar en un futuro que espero que no sea muy lejano. Antes de seguir hablando del arazá negro, les voy a mostrar una particularidad de este momento en el arazá amarillo. Miren lo que encontré en el arazá amarillo. Increíble, porque esto no es de esta época. Hay pimpollos y tiene varios. Ahí hay uno, el más grande. Está ahí, le voy a hacer zoom, le voy a mostrar. Ahí hay un pimpollo. Esto no es de esta época, ¿eh? Ha pasado algo raro, algo extraño. Y el arazá amarillo nos está regalando pimpollos terminando el invierno. Bueno, esperemos que ahora que está levantando la temperatura y viene la primavera, nos regale flores de forma muy temprana. Estos no son de esta época. Bueno, quería compartir eso con ustedes, que es una hermosa sorpresa. Y ahora vamos a seguir hablando del arazá negro. Los frutos del arazá negro son ideales para consumir frescos y para preparar mermeladas, jaleas, helados, jugos y otros preparados. Bueno, ahora les voy a mostrar las hojas más de cerca y más en detalle del arazá negro y les voy a contar otros lindos datos acerca de este frutal hermoso. Así son las hojas del arazá negro. Ahora voy a dar vuelta y les voy a mostrar del en vez. La hoja del arazá negro, que tiene una linda particularidad. Voy a aprovechar esas 2 hojas que están en el suelo para contarles qué linda particularidad tiene la hoja del arazá negro. Bueno, voy a disfrutar de una particularidad que tiene la hojita del arazá negro, lo cual la hace muy lindo. Miren, agarramos las hojitas que encontramos en el suelo, las voy a machacar, así, los voy a apretar, machacar, y que desprenda su aroma, porque su aroma es un regalo para los sentidos, miren. Tiene un aroma entre cítrico, medio picante,
muy afrutado el aroma del arazá negro. Bien cítrico, bien cítrico el aroma. Impresionante, un regalito del arazá negro. Bueno, ahora les paso a mostrar cómo se va desarrollando el arazá negro, el cual está creciendo muy bien, muy sano. Lo tenemos en una maceta o contenedor de 40 litros y lo tengo desde que era una semillita en el 2018. Ahí tiene la fecha, cuando germinó la semillita y se empezó a convertir en una pequeña plantita. Así que tiene 4 años este frutal. Y tal cual como le dije en un momento, es muy resistente a plagas y enfermedades, y esto se demuestra con el tiempo, ya que acá no tenemos ningún problema con plaga o enfermedad. Y está muy bien, muy sano, hermoso. Ahora está cambiando las hojitas, algunas se van cayendo y comienza el crecimiento de las nuevas. Las de esta temporada vienen ahí, las hojitas, a ver si puedo hacer zoom, que se vea el crecimiento. Está rebrotando. Ahí está. Ahí se ven las hojitas nuevas que empiezan a venir de a poquito. Ahora que tenemos calorcito, la planta empieza a rebrotar y se pone mucho más linda, más vistosa. Y esperemos que este año sea el año de floración, de su floración. Veremos si debería ser este el año de floración del arazá negro acá en la huerta. Mi experiencia con el fruto, hermosa la experiencia. Lo probé gracias a un amigo, gracias al amigo Marcos, hace 4 años que me regaló el frutito bien maduro. Lo probé, me pareció espectacular, una mezcla entre guayaba y pomelo. Le sentí ese sabor, espectacular, un sabor único, original, en una guayaba, increíble. Y bueno, de ese frutito que me regaló el amigo Marcos, obtuve las semillas y esas semillitas se convirtieron en este hermoso arbolito. Y también compartimos con el amigo José Luis, y él tiene algún arbolito de arazá negro. Así que bueno, ahí les quería mostrar, compartir, presentar este hermoso arbolito frutal brasilero. Bueno, agradeciendo al amigo Marcos por este frutito, me pude dar el lujo, el placer de probar el fruto y además obtener sus semillas para que luego se conviertan en este hermoso frutal. Pero también voy a agradecer al amigo Euton de Brasil, que es el que ha aportado los datos de este frutal y los comparte con todo el mundo. Bueno, espero les haya gustado. Esta fue la presentación del arazá negro, de nombre científico Psidium myrtoides. Y si les gustó, bueno, pónganle me gusta al video. Gracias por eso. Y suscríbanse al canal, así seguimos difundiendo esto que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Bueno, nos despedimos hasta la próxima. Esperemos que esta temporada nos regale flores por primera vez, las cuales dicen que son muy lindas. Bueno, nos vemos la próxima. Chau.